¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Como se habrán dado cuenta, estamos desde la Universidad Adventista de Chile. Estaremos desde los jardines y diferentes locaciones para que tú puedas conocer nuestra maravillosa universidad. Y que permíteme contarte que a mis espaldas está la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, donde podrás encontrar más de 12 carreras relacionadas con la pedagogía, como en matemática, biología, en música. Pues bien, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de la codicia, los peligros, los riesgos que tiene el materialismo para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Cristo. No te separes, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo, capítulo 13, verso 22. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en un capítulo más en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya usted pudo ver en la introducción que estamos desde un momento en un lugar muy especial para vivir estos momentos aquí en Lecciones de la Biblia. Tenemos invitados especiales y quiero que me acompañen, ¿no? Y poder presentarles al pastor Sergio Celis. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta temporada y en este capítulo. Muchas gracias, Juan. Y también Pastor Juan Zúñiga, nuevamente, y nos va a acompañar toda esta temporada. Gracias, Pastor, por estar juntos con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias a ti, Juan. Y bien, la temática de este capítulo tiene un título bastante especial, muy sugerente. Se llama Lo veo, lo quiero, lo tengo. Tal vez vamos a descubrir algunas cosas que nosotros mismos estamos sintiendo o viviendo cuando estamos en un shopping o tal vez cuando estamos vitrineando, mirando algo que está ahí por ahí en proyecto. De qué forma las trampas del enemigo, de qué forma Satanás nos puede engañar con cosas tan prácticas en la vida diaria que puede repercutir en tu vida espiritual. Bueno, esa va a ser la temática que junto a nuestros invitados vamos a estar en este capítulo. Pero antes de abrir la palabra de Dios, antes de entrar ya a la temática, ¿les parece si oramos y pedimos también una bendición por nuestros amigos? Pastor Amén. Sergio, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este especial y oportuno momento para abrir tu palabra, para poder concentrarnos en algunas temáticas importantes que tú nos revelas en ella para nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros y que cada uno de nuestros oyentes, las personas que estén mirando su televisión, puedan entender y comprender cabalmente cuál es el mensaje que tú tienes para ellos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay una frase que siempre se usa en el ámbito cristiano y es que Dios te bendiga, ¿no? Bendiciones. Se usa como saludo, como despedida, como un buen deseo, Claro. etc. ¿Es el anhelo del ser humano ser bendecido por Dios en lo material? ¿Creen ustedes que es algo importante que hoy en día la Biblia, los mensajes que contiene la Biblia, poder darlo a conocer a las personas? ¿Y cuál es el riesgo de pronto en abusar o enfatizar solamente la bendición, un interés material? Partamos entonces este deseo del ser humano por ser bendecido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que es así? Mira, yo solo mencionar, a propósito de la lección pasada, nosotros, a lo mejor así para contextualizar un poco,
No hay que olvidar que Satanás siempre está procurando nuestra destrucción desde el aspecto espiritual, como lo mencionaste tú. Y los engaños de Satanás no pueden ser burdos, pues, para los que somos creyentes, ¿no? Tiene que ser algo más sutil, porque el engaño tiene que ser imperceptible. Y creo que la temática que estamos tratando precisamente es un engaño más sutil, porque alguien podría negarse, por ejemplo, a la prosperidad y al bienestar. Alguien podría pensar que es malo desear felicidad o bienes, por ejemplo. Si yo le digo a Sergio, Sergio, que Dios te bendiga, que en tu negocio te vaya bien, a mí me parece que es un buen deseo. De hecho, en la Biblia encontramos muchas formas y promesas respecto de la bendición de Dios, precisamente en esta línea. La verdad es que yo creo que el deseo de Dios es bendecirlo a uno, incluso desde lo material, y me parece que no es malo que uno anhele desde lo material tampoco. O sea, yo creo que el problema, seguramente lo vamos a desarrollar más ahora, pero no lo percibo ahí. La carta de Juan, ¿no? La tercera carta de Juan dice, amado, yo deseo que prosperes. ¿Cuál es el riesgo, Sergio, con respecto a una teología, ¿no?, de la prosperidad? Hablemos de tal vez el concepto y después vamos en términos prácticos para que nuestros amigos también vean esta trampa que es práctica y que muchas veces podemos caer en ella. Interesante el versículo que tú estás mencionando, porque allí claramente Juan dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Interesante, ¿no? Y que tenga salud también. Y que tenga salud, dice, así como prospera tu alma. O sea, aquí hay una visión holística de la prosperidad, que involucra obviamente lo económico, ¿no? Dios quiere que estemos tranquilos, que estemos bien, que nos vaya bien, ¿no? Que nos vaya bien en todas las cosas. Pero dentro de esas todas las cosas, que incluye lo material, Dios tiene a veces propósitos superiores a los que nosotros podemos ver. La prosperidad, la bendición que Dios nos quiere dar, no es solamente una prosperidad y bendición terrenal, sino que apunta mucho más allá. Y si la prosperidad material puede volverse un impedimento para que Dios pueda trabajar en nosotros, seguramente Dios no la va a dar de la manera que nosotros quizás esperamos, porque Él puede ver que eso está, o puede llegar a convertirse en un problema, en algo que impida que Él pueda trabajar en nuestro carácter. O sea, lo material, el dinero, las riquezas, no son malas para nada, ¿no? Pueden ser bien usadas. No hay un significado, no hay un elemento pecaminoso en el dinero en sí, en lo material en sí, ¿no? Lo material puede ser usado para bien, pero en determinados momentos, debido a nuestro corazón codicioso, vamos a hablar un poquito de eso, yo creo, ¿no? Debido a nuestra inclinación hacia fijarnos solamente en aspectos materiales, puede ser que eso que podría ser una bendición se vuelva en una maldición. Y allí es donde tenemos que... Solo mencionar algo, a lo mejor pensar, por ejemplo, en que, como dice Sergio, que el bienestar económico, cuando uno lo encuentra en la Biblia, no es un fin en sí mismo. Exactamente. O sea, yo no estoy en este mundo para tener riqueza, como el único fin en la vida. Yo creo que cuando uno lo tiene desde esa perspectiva, se genera un problema, porque finalmente el bien superior es lo que menciona Sergio, ¿no? El desarrollo del carácter, y finalmente, según nuestras creencias y nuestra cosmovisión, ser herederos de la patria celestial, del cielo, finalmente cuando nosotros lo miramos, o de la salvación, como lo decimos de otra forma. Entonces, sí, yo creo que en todo caso hay como corrientes dentro del cristianismo que hablan de la teología de la prosperidad, ¿no? O sea, poco menos que el que no tiene... Es porque no tiene fe. Claro, o no tiene fe, y entonces aparecen citas como el que se te hace tú, el Salmo 1, por ejemplo, ¿no? El árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prospera. Pero la prosperidad, a mí creo que estoy completamente de acuerdo con Sergio. Ahora, una cosa más holística. La mayordomía cristiana, las motivaciones del corazón, nos dice que debemos dar a Dios de corazón. Pero expliquemos un poquito, porque la palabra teología de la prosperidad suena positiva, ¿no? Porque yo quiero ser próspero.
Claro. Porque la Biblia, como ustedes mencionan, ¿no? Menciona que nosotros somos creados por Dios, somos comprados por Dios y Él desea nuestro bienestar, desea bendiciones. De ahí donde decíamos al comienzo esto de estas frases que ocupamos, Dios te bendiga. Pero, ¿en qué consiste la teología de la prosperidad? Esto de que dale a Dios para que Él te dé, ¿no? Entrega, ofrenda a Dios, dale a Dios y Él te va a dar, Es ¿no? como Y una es como inversión seguridad. que tú vas a recibir con crece, ¿no? Dale a Dios 1.000 pesos, Él te va a volver 10.000, ¿no? Y Una eso, cosa y así. eso tiene, a ver, por ejemplo, déjenme un poco ser tal vez poner una cascarita de plátano en el camino. La parábola de los talentos dice que el Señor entregó una cantidad y si tú le devuelves, ¿no es cierto? El Señor después viene con esa sentencia, Mateo 25, bienaventurado, heredad del reino preparado para vosotros de la Fuiste fundación del fiel en mundo. lo poco, O sea, yo te una pondré recompensa. Claro. Exacto. ¿Es eso la teología de la prosperidad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Yo le puedo dar a Dios para que Él me recompense el doble? ¿De qué se trata? Pero mira, yo insistiendo en la idea para que nuestros amigos en las casas y los que nos están viendo en distintos lugares puedan ir reflexionando en esto. Yo creo que hay que dejar cosas que son así bien claras. Por ejemplo, tener recursos y dinero no es malo. Desear la prosperidad no está mal. Están los textos bíblicos, está el deseo de bienestar. Dios desea nuestro bien, como fue dicho. Nuestra felicidad. Nuestra felicidad. Pero por sobre todas estas cosas está nuestra fidelidad a Dios, el desarrollo del carácter y nuestra salvación. Yo creo que el marco sobre el cual estas cosas van adquiriendo sentido y la prosperidad la adquiere, tiene que ver con la salvación y con los propósitos de Dios, pues. ¿Qué se ha propuesto Dios para con nuestra vida? En este marco del gran conflicto, Dios desea nuestra salvación. Y espera que nuestra prosperidad, porque nosotros la estamos aquí hablando respecto de las cosas, no sé, televisor, el auto, la casa, pero la salud, el bienestar, también tienen un propósito, un fin último en Dios. Y tiene que ver con la salvación de las personas. Y yo creo que ahí, y lo vamos a tratar más adelante, yo creo que ahí se genera un trastoque o un problema respecto de la prosperidad, cuando yo la miro como un fin en sí misma, cuando no pienso un poco en los planes que Dios tiene, pues, porque Dios tiene planes. Entonces uno tal vez debería preguntarse cómo es que encaja la prosperidad en lo económico, en todos los aspectos, en el marco del plan de la salvación y de lo que Dios se ha propuesto. Dios está más interesado en el desarrollo de mi carácter que en mi éxito financiero. Y eso es algo interesante. El éxito financiero puede servir para el desarrollo de mi carácter. Nosotros hemos escuchado muchas historias de superación, de gente que ha tenido que luchar y ha logrado éxito financiero, pero a un gran costo, ¿no? Y ha logrado salir adelante. Pero tal como dice Juan, eso no tiene que ser un fin en sí mismo, sino está en un cuadro mucho más grande. Y yendo a Mateo 25, lo que tú mencionaste, la parábola de los talentos, yo creo que ahí está muy claro, cuando uno ve el contexto en que está Mateo 25, que tiene que ver con la preparación para la segunda venida de Cristo, que está entre la parábola de las 10 vírgenes y el juicio de las naciones, ¿no es cierto?, la separación de las ovejas y los cabritos. Vemos que aquí hay una secuencia de 3 historias que están hablando de lo mismo, pero con un diferente énfasis. En la parábola de las 10 vírgenes, lo que se está hablando allí de que hay que tener algo de antemano, ¿no? Que es el aceite, nosotros creemos que es un símbolo del Espíritu Santo. Y en la parábola de los talentos dice, no se trata de que tú la recibas y la guardes, ¿no?, sino que tú desarrolles. Aquí estamos hablando de desarrollo del carácter. Y la recompensa que se está hablando es en virtud a cómo nosotros permitimos que el Señor actúe en nosotros, de manera que pudimos producir frutos para el reino de Dios, no son frutos para nuestra propia gloria. Claro. Y el Señor nos da una recompensa en el reino venidero. O sea, el Señor finalmente nos va a recompensar a todos nos va a dar aquello que tanto anhelamos, pero no en esta tierra. Él dice, en este mundo tendréis aflicción. La Biblia está llena de ejemplos de gente que fue fiel, pero que tuvo momentos de pobreza o que simplemente vivieron un contexto de pobreza y no pudieron nunca salir de ese contexto de pobreza, y no significa que no fueron fieles, que no fueron bendecidos hijos de Dios. Sí. El contexto de la bendición de Dios obviamente alcanza esta tierra, pero por sobre todo alcanza el mundo venidero. Llama la Los propósitos atención, de Dios. llama la atención la palabra evangelio, de la prosperidad.
porque el Evangelio es Cristo, ¿no? Un Evangelio deberá ser cristocéntrico, es decir, debiéramos ser atraídos por lo que Cristo hizo, está haciendo y Él hará. La segunda venida, su ministerio en el santuario celestial, etc. Pero cuando un predicador, cuando una iglesia, ¿no es cierto?, hace hablar a la Biblia fuera de su contexto, diciendo, ven a Cristo porque Él te prosperará o Él te sanará. Yo me acuerdo las palabras de Cristo a Pablo, ¿no? Bástate de mi gracia. No voy a hacer un milagro, no vas a sanar, sino que tienes que vivir por medio de la fe. Entonces, tal vez nosotros podemos ver hoy en día ese riesgo de predicar un evangelio que, como decías tú, Juan, ¿no?, que el fin no es Cristo, sino que son las cosas materiales. O en esta cultura instantánea querer que todo lo que le pido a Dios inmediatamente se cumpla. Cosas materiales, incluso enfermedades. Y sabes que yo creo que ahí está lo importante, porque a lo mejor los amigos que nos están mirando pensarán, bueno, pero ¿acaso no es eso? ¿No voy a Dios y la vida es diferente? ¿No prospero cuando voy a Dios? ¿No me va mejor en todos los aspectos de la vida, holístico, como dijo Sergio? Yo creo que sí, pero fíjate que se puede generar un problema, ¿eh? O sea, nosotros nos podemos ir así como la ley del péndulo, desde la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad al otro extremo, porque la vida es miserable. Porque tampoco es así. Es el voto de pobreza. Claro, que los pies, mientras más te sangran y mientras más sufrido, mejor. O sea, también es un asunto que hay que ver. Yo creo que tiene que ver con el equilibrio perfecto que lo da solo la permanencia en Dios. O sea, y pensar de que toda la vida, y la prosperidad incluida, tiene que ser vista a través del prisma de los propósitos divinos, que están por sobre los nuestros, claramente. Claro. Sí. Y la palabra de los talentos nos debe recordar de que no todos hemos recibido o no todos hemos llegado a este mundo en igualdad de condiciones, ¿no? La parábola de los talentos claramente nos dice eso. O sea, no todos tenemos la obligación de llegar a ser ricos, ¿no? Como enseña la teología de la Y hay un capítulo ¿no? bien interesante, ¿no?, para ir ya cerrando esta idea en este bloque. Perdón, permíteme antes del cierre mencionar algo respecto del capítulo 25, donde está lo del juicio de las naciones, el contexto, porque el Señor dice, el propósito es la salvación de las personas a través de las personas. Entonces yo debo entender también que todo lo que tengo, desde mis recursos hasta mi habilidad intelectual y mi salud, tiene que estar puesta al servicio de los objetivos superiores. Entiéndase, la salvación de las personas. Porque en el capítulo 25 el Señor dice, bueno, estuve preso, pero no me viniste a ver. Entonces el juicio finalmente en el tiempo del fin está en el contexto de lo que yo dejé de hacer, sabiendo y pudiendo que pude haber hecho. Hay un texto muy lindo en la Biblia que es el antídoto y que nos enseña cuál es el verdadero evangelio y el secreto para ser bendecidos, para ser prósperos. ¿Quiere usted saber cuál es ese texto? Lo leemos juntos, pero lo vamos a hacer de vuelta de esta pausa. No se separe. Hola amigos de Nuevo Tiempo, un gusto estar con ustedes nuevamente. Me acompaña en esta ocasión la directora de Planificación y Aseguramiento de la Calidad de nuestra institución, la doctora Loreto Silva. ¿Cómo está, directora? Muy bien. Cuéntenos un poquitito los roles y funciones que su dirección cumple aquí en la institución. Bien, nuestra unidad o dirección está a cargo de velar por todos los procesos académicos, formativos, en apoyo a los estudiantes y especialmente también de velar porque la institución vaya cumpliendo cada una de las cosas que ha planificado a través de lo que nosotros llamamos ciclo de calidad o ciclo de mejoramiento continuo. Ahora, esto debe, sin lugar a dudas, ser muy beneficioso tanto para los docentes o los directivos, pero pensemos específicamente en los beneficios que esto tiene para los alumnos. Sin duda que para los alumnos es de gran beneficio porque estamos preocupados de que la formación sea de excelencia.
y que ellos puedan llegar al campo laboral con todas las competencias necesarias y puedan insertarse de buena forma. También no da lo mismo hoy día estar en una institución acreditada o no acreditada, y esta certificación sin duda les ayuda a los alumnos a tener la seguridad que su formación es buena y que además pueden tener acceso a todos los beneficios que otorga el gobierno, tanto en becas, créditos y todo lo que esto signifique. Muy bien, muchas gracias. Un aspecto en el cual nuestra institución labora constantemente, ¿no es cierto?, para siempre brindar el mejor servicio a los alumnos. Será hasta un próximo bloque, queridos amigos. Hasta luego. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Como usted ya bien sabe y se pudo dar cuenta, estamos desde la Universidad Adventista de Chile. Recuerde, para más información, ahí www.unach.cl, carreras, procesos de admisión, etcétera. Y quiero antes dejamos planteado ahí una inquietud y una invitación para nuestros amigos, ¿no? El secreto de la prosperidad, pero de acuerdo a la Biblia, con un ejemplo ahí, un texto que ya vamos a leer. Pero quisiera preguntarles, ¿no? Sergio, Juan, ¿qué año ustedes estudiaron aquí en la universidad y qué lindos recuerdos tienen? Bueno, yo me llevé el mejor recuerdo de acá, ¿eh? ¿Sí? Me llevé a mi esposa. Ah, muy bien. Todavía la recuerdo. No. ¿En qué época estudiaron más o menos ustedes acá? 92 llegué yo, Sergio, ¿tú? Yo llegué en el 91, un año antes. Ah, son casi contemporáneos. Sí, Bueno, sí. yo soy de más o menos, llegamos el 2001, así que 10 años después. Pero no se nota la diferencia de edad. Sí, Es verdad. Y bueno, yo creo que este es un lugar muy especial, Claro. no solamente para nosotros, seguramente hay muchos amigos que fueron formados por la Universidad Adventista o alguna de las universidades adventistas, ¿no es cierto?, que tenemos en Sudamérica y en el mundo. Así que también le hacemos esa invitación, constantemente vamos a estar haciendo esa invitación que nuestros amigos o que tienen hijos o que están sintonizando y están pensando qué hacer con su vida, qué estudiar, que ahí accesen a la página web, van a encontrar lindas sorpresas, un ambiente maravilloso en donde no solamente fuimos formados académicamente, sino también con principios y valores, y algunos, en el caso de los tres, ¿no?, con el mayor de las graduaciones, el mejor regalo, una esposa, una familia que encontramos aquí en esta amada universidad, ¿no? Así es. Segunda de Corintios, ¿no? Vamos a segunda carta de Corintios capítulo 8, especialmente el verso 2. Juan, ¿lo puedes leer ahí? Claro. En el contexto este de la ofrenda para los santos, ¿no? Pablo escribe lo siguiente. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de una iglesia, ¿no? La iglesia de Macedonia. ¿Qué características tenían ellos? Bueno, aquí aparece la primera, eran dadivosos. Bueno, no solo Dios, conversábamos recién con Sergio, esto de la teología o del evangelio de la prosperidad se contraponen, ¿no? ¿Con qué se contrapone, dijiste tú, Sergio? Con nuestra cosmovisión o la cosmovisión bíblica del gran conflicto, donde vemos claramente que Dios, a fin de demostrar su amor, a fin de mostrar su verdadero carácter, permite o da cierta libertad a Satanás para actuar en el universo, lo cual significa que no siempre lo que Dios desea, que es nuestro bienestar, nuestra felicidad, que todo nos vaya bien, no siempre eso se produce. A veces somos atacados por Satanás, a veces Satanás hace su obra de una manera que nos quita no solamente posesiones materiales, perdemos a veces cosas importantes, seres queridos, está la muerte, ¿no? Todas estas cosas que suceden que no son la voluntad de Dios. Dios no desea que nosotros suframos, Dios no quiere que nosotros tengamos privaciones y Dios no nos creó para eso. Pero sin embargo, en el contexto del gran conflicto, a fin de demostrar su amor, su justicia, Dios se ha autolimitado a fin de dar cierto campo de acción al mal y que todo el universo se dé cuenta de las consecuencias que produce el mal. Y nosotros sufrimos esas consecuencias. En este mundo sufrimos las consecuencias del mal. La pasamos mal. Perdemos seres queridos. Y eso incluye a veces el pasar por momentos financieros complicados.
Por supuesto, a veces nosotros estamos en situaciones financieras, económicas, por nuestras propias malas decisiones, Claro. por nuestra propia libertad, que es parte también del gran conflicto. Pero muchas veces, como vemos en el caso de Job, que le fue arrebatado de un día para otro todo lo que tenía, es el enemigo de Dios que realiza su obra en nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender de que las cosas de repente no nos vaya bien, no significa que Dios no nos está bendiciendo, que Dios O no que nos no está está con acompañando, que no está con nosotros. No es que Dios miró para el lado ahí en ese rato y me Exacto. perdió de vista. Ahora, ¿cómo Exactamente. podemos ser? Estoy pensando en una persona que toma una decisión por Cristo y decide vivir los principios y valores que la Biblia sustenta. Que, por ejemplo, está dispuesto por ese amor al Señor a dejar un buen trabajo, porque el trabajo tal vez estaba atentando contra un principio, por ejemplo, el cuarto mandamiento, guardar el día sábado. Pero pasan los meses y no consigue trabajo, comienzan las deudas, comienzan problemas reales y resulta que esto es como un balancín, un sube y baja de los parques de niños, ¿no? En donde la fe está arriba, ¿no es cierto? Pero muchas veces, y aquí, ¿qué pasa cuando empiezan los problemas, las dificultades? ¿Será que la fe va bajando? ¿Cuál es el secreto de la prosperidad según la Biblia? Porque ya dijimos que ese evangelio, ese pseudo evangelio de la prosperidad que dice, no, tú tienes que entregarle a Dios, tú tienes que comprar o hacer esto y Dios te va a prosperar. Pero ¿dónde está el secreto entonces de la bendición? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que menciona Sergio, tiene que ver con este marco, con este contexto, con entender que mi vida aquí tiene un propósito. Y ojo que el propósito, a lo mejor lo que voy a decir parece una locura, pero el propósito no es mi felicidad, es mi salvación, en el contexto del gran conflicto que acaba de mencionar Sergio, que está trabajado y desarrollado plenamente en la Escritura. Tiene que ver precisamente con mi salvación. Ahora, entonces, desde esa perspectiva, lo que Dios se propone con uno es que yo sea fiel, pues, por sobre todas las cosas. Pero eso no está en oposición con nuestro bienestar. Es decir, yo no creo, por ejemplo, al mirar la Escritura, que Dios esté queriendo que nosotros vivamos miserablemente. No, que mientras más te duele, mejor, que mientras más sufre, mejor. Mientras más hambre pasa, mejor. Es el otro extremo, ¿no? Claro, es un extremo. O sea, yo creo que Dios no quiere eso. Yo creo que como se trató en la lección pasada, se trata de una idea de ser equilibrado y de que Dios va a dar lo suficiente. Entonces, cuando yo pierdo el foco de este gran conflicto y considero que un fin en sí mismo es mi prosperidad, yo creo que hay un problema. Yo tengo que entender que estoy en este mundo para los propósitos de Dios. Y todo lo que tengo, como dijimos en el blog anterior, está para los propósitos de Dios. Saben, ustedes me llama mucho la atención cuando se realizan experimentos sociales, estos jóvenes youtubers, en donde en muchos lugares del mundo, ¿no? Ellos prueban a la gente que, estoy pensando en una gran capital, por ejemplo, Nueva York, donde el materialismo creo que es una de las capitales de ese fenómeno, ¿no? Pero resulta que anda un joven pidiendo comida en los restaurantes, aquellos restaurantes que dan hacia una terraza, hacia la vereda, ¿no? Hacia la acera. Y la gente se enoja, pero de pronto llega donde una persona en situación de calle, un mendigo, y le dice, ¿tú me puedes compartir tu comida? Y el mendigo la comparte. Son muchos videos que están en la red que hablan acerca de que la gente más generosa no necesariamente es la que más tiene, porque la que más tiene, como tiene un amor al dinero, el amor al dinero gesta un egoísmo. Pero el que no tiene un amor al dinero es capaz de compartir incluso aquello que no tiene. Pablo, cuando escribe a los Corintios, destaca a esa iglesia de Macedonia, ¿no? Él dice que vivían en profunda o que estaban en profunda pobreza, pero que tenían la generosidad. O sea, obviamente, si uno pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser generoso o ser egoísta? Todos vamos a ir por esa virtud, ¿no? Ser generoso, pero estoy dispuesto a dejar el amor al dinero. ¿Dónde entra aquí el amor a Cristo Jesús? Entonces, ¿puedo? Y ahora va la pregunta, Sergio, ¿puedo ser cristiano y decir amar a Cristo, pero a la vez amar al dinero? Bueno, en teoría, en la práctica vemos que hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero aman al dinero por sobre Cristo. Y ya se estudió, creo que la semana pasada, de que no es posible amar a dos señores, según la palabra de Dios.
Nuestro amor a Cristo pone el dinero en la posición correcta. El dinero no es un fin en sí mismo, es un medio a través del cual yo puedo sobrevivir en este mundo. El dinero es importante, o sea, tampoco tenemos que, como dice aquí, olvidarnos de ese aspecto, ¿no? El dinero es importante, especialmente cuando hay una familia de por medio. Puede haber personas allí que deciden de una manera voluntaria vivir una vida de pobreza a fin de beneficiar a otros, ¿no es cierto? Y lo cual está bien, pero en el promedio, la persona que tiene una familia, la persona que tiene que sostener a hijos, a niños, se espera que ese dinero sirva obviamente para poder satisfacer esas necesidades básicas que uno tiene como ser humano, pero no se vuelve el dinero en sí mismo, y ese es el problema de nuestra sociedad hoy, ¿no? Entonces no necesariamente las riquezas están en contra de los valores. Claro que no, pues tiene que ver la actitud. Yo creo que es la actitud con la que yo enfrento al dinero. Ahora, fíjate que no es propio del ser humano la generosidad. O sea, no es algo natural, no es que me fluye la generosidad así de manera natural. Eso no está en el ser humano. Por eso que para ser un mayordomo y para tener la visión de Dios, uno necesita permanecer en Dios. Si yo no tengo una relación significativa y profunda con Dios, yo no tengo esta mirada de generosidad, pues. O sea, si yo veo que ahí estamos con hambre y hay 2 sándwiches, yo trato de meter la mano más rápido a la panera para sacar uno, porque como acá vemos 3, eso es lo propio del ser humano. Claro. Pero eso Dios lo cambia, pues, cuando yo tengo una perspectiva y una mirada distinta. Entonces, el engaño del enemigo es tremendamente sutil en esto del materialismo, porque lo acorrala y lo empuja a uno precisamente a tener una actitud egoísta y a estar centrado en uno mismo, lejos, lo más contradictorio a lo que Cristo hizo, de la generosidad y de la entrega. Entonces, es sutil el engaño. De repente el que el amigo nos está mirando puede pensar, no, capaz que estos amigos ahí se están yendo. Es que la palabra clave es trampa. Claro. O sea, si uno ve un animalito en un bosque que cae en una trampa, cae engañado. Es un cebo en donde en esa inteligencia animal es burlada y queda atrapado y no puede salir por sí mismo. Entonces cuando hablamos de este problema del materialismo, que está tan impregnado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es fácil para nosotros tal vez, y es una situación incómoda frente a nuestros amigos que nos están mirando, porque es fácil hablar de cómo es una trampa. Mira, pero que también por el solo hecho de vivir en esta cultura, nosotros también podemos caer y todos podemos caer en esa trampa. Solo un ejemplo, nosotros tenemos prioridades en nuestra vida. Y seguramente los 3 que estamos acá y los que están nuestros amigos en las casas, que tienen hijos, su familia, si uno le pregunta, ¿qué es lo más importante para usted? Bueno, la familia, mi esposa, mi hijo. Pero en la práctica, objetivamente, cuando pesco un papel y tiro tiempo dedicado, me doy cuenta que a veces no hay ni mucho tiempo para lo que es más importante en la teoría, ni hay ni mucho tiempo, ni de calidad también. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades a veces? En el televisor más grande, en el auto, en el mejor auto. Entonces, yo creo que es engañoso. Yo creo que el enemigo procura nuestra destrucción cuando nuestros ojos están puestos en mí y en mis propias necesidades. Y si puedo mirar esto en la televisión en una pantalla de 70 o más pulgadas, no sé cuánto será la más grande, mejor. Y la gente se desvive. Y lo que es importante queda de lado. Entonces ahí se pierde la generosidad, se pierde el foco y dejo de percibir los propósitos de Dios para mi vida, pues. Comienzo a vivir una vida de autosatisfacción. De autosatisfacción. Y pensamos que en la autosatisfacción está la felicidad. Queridos amigos, no se separe de Compañía de Lecciones de la Biblia por medio de Canal Nuevo Tiempo, porque vamos en el tercer y último bloque a hablar de la codicia. Qué interesante ese antivalor, podríamos llamarlo. Vamos y volvemos, no se separe. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin.
En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya en nuestro último bloque, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y recuerde que Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene hermosos materiales para usted, de familia, libro de Daniel, Apocalipsis, verdades para el tiempo del fin. ¿Qué espera? Usted ya tiene ahí los datos para ponerse en contacto para recibir los materiales de Escuela Bíblica. Y por supuesto también, si nos está sintonizando a través del canal Nuevo Tiempo, recuerde que también puede compartir este mismo capítulo a través de la plataforma de YouTube, allí en nuestros canales. Bien, estamos ya de vuelta. Habíamos quedado con esa palabra, ¿no? La codicia. Y creo que cuando vamos al Génesis, el capítulo 3, encontramos la codicia manifestándose en la tierra, ¿no? Porque ya se había previamente manifestado en el cielo, en el caso de Lucifer. La pregunta es, Adán y Eva lo tenían todo, no tenían necesidad de nada. ¿Por qué codiciaron el fruto? En otras palabras, ¿cuál fue el marketing, la estrategia del diablo, del enemigo, para alguien que lo tenía todo? Codiciar. Claramente la palabra de Dios muestra que Satanás tergiversó las intenciones de Dios frente a Eva, ¿no? Él hizo ver que Dios le estaba privando de algo atractivo, de algo que era bueno para ella, ¿no? Así que Dios les prohibió comer cualquier fruto. Primero entró, dice, llanamente mintiendo. Eva dice, no, nosotros podemos comer de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí Satanás, ¿no es cierto?, dice, no, lo que Dios dice no es correcto, no es así. Dios le está queriendo privar de algo que les va a hacer bien, sus ojos van a ser abiertos, van a poder disfrutar y conocer el bien y el mal, van a poder ser igual a Dios, ¿no? Y comienza a construir todo un argumento y comienza a hacer notar aquello que era prohibido como algo deseable, como algo que ellos les haría bien. Pero ahí está esta idea de crear una necesidad, porque efectivamente no había nada, ellos no necesitaban nada, ni necesitaban comer de eso. Pero Satanás ahí gestó la primera campaña publicitaria y hizo que Adán y Eva sintieran necesidad. Pero hay todo un proceso ahí, ¿no? Como bien dice Sergio. Ahora, este título, ¿no? Lo veo, lo quiero, lo tengo. Está como bien enfocado en el ser humano. Cuando el ser humano, cuando el egoísmo, la codicia está es decir, mis necesidades, mi corazón, sería diferente cuando nosotros vemos o nos hacemos la pregunta, ¿será que a Dios le agrada esto que tal vez estoy deseando? Salirse un poco de ese fenómeno egocéntrico y fijarse más en los principios y valores de Cristo en nuestra vida. Estoy tal vez pensando, ¿cuál es el antídoto de la codicia? Mira, porque sí. es, lo veo, lo quiero, lo tengo. O sea, es como cuando un niño pequeño, ¿no? ¿Cómo tú rompes esa cadena de que un niño y llora y patalea y que quiere algo, quiere obtener algo? Pero en el ser humano nosotros, en el plano espiritual, ¿cómo se corta eso? ¿Cómo prevenimos esa codicia tan dañina para la vida espiritual? Mira, antes de ver el asunto de cómo, que yo creo que lo vamos a tocar, yo creo que hay un proceso, yo creo que hay pasos que lo van llevando a uno a la destrucción finalmente. Y en el caso de la codicia es contemplar algo que a lo mejor no necesitamos, pero me obsesiono, porque la codicia es esta ansia así desesperada de querer algo
que a lo mejor no necesito, lo que la gente llama un comprador compulsivo, por ejemplo. Hay algunos que ni necesitan hacer la campaña publicitaria para ir a comprar cosas, pues, porque está ahí. Entonces yo creo que es identificar primero esta cosa de, siguiendo el ejemplo el texto que leyó Sergio, esto de contemplar el fruto, porque hay un proceso, ¿no? Eva se sale de Adán, lo deja, va a caminar, hay una pequeña desobediencia respecto de estar separados y de estar juntos, la contemplación de algo que era innecesario. Yo creo que nos ayuda la permanencia y no perder de vista, y esto, bueno, los seres humanos perdemos rápido de vista esto, pero no perder de vista que estoy aquí en este mundo, aunque parezca reiterativo, para cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, a lo mejor haría bien preguntarse, ¿cómo es que esto suma a cumplir los propósitos de Dios? ¿Cómo es que hace? ¿Sirve o me quedo pegado ahí con el televisor, pucha, ahora? Bueno, ahora ya no, ya, pero no, que me quedo pegado, que quiero esto o lo otro. Yo creo que esa contemplación que nos lleva ahí a perder de vista y que surge también por estar lejos de Dios, pues, no teniendo la mirada o la visión de Dios respecto a las cosas. Y en el caso de Judas, porque él, aún estando con Cristo, ¿no? Su codicia, esas piezas de plata, todos conocemos la historia de Judas, a lo que lo llevó, sus acciones. Pero, ¿qué nos dice eso a nosotros en términos prácticos? Yo puedo estar al lado de Cristo, ser un discípulo de Cristo, pero la codicia igual puede entrar en mi corazón. Es que estamos muy expuestos a todo, imagínense, nos bombardean por todas partes, ¿no es cierto? Todos quieren tener ahora el celular con las mejores aplicaciones. Con la última tecnología. La última tecnología. Y si tengo un celular viejito, ¿no es cierto? Comienzan a mirarme. Lo saco acá así escondido, hablo así. Claro, queremos autos también con todo, o sea, como decimos aquí en Chile, la última chupada del mate, ¿no es cierto? Lo que sea mejor, pensamos que lo merecemos. Y ese es el pecado de la autosatisfacción, ¿no? Del querer complacerme en aquellas cosas que en realidad finalmente me vacían. No son aquellas que me ayudan y que me ahí hacen está el engaño, pleno, ¿no? ahí está el engaño, porque el enemigo me hace creer que cuando yo alcance eso, voy a ser feliz. Pero resulta que me compro el televisor de 60 y después digo, es que todavía no soy feliz. Porque la felicidad no está ahí, pues. El sentido de la vida está precisamente en tener la visión de Dios. Cuando yo me aplico a esa visión, entonces mi vida adquiere sentido y adquiere las cosas que tanto anhelamos, pues la felicidad, el bienestar e incluso la prosperidad, fíjate. Incluso claro, porque estamos más preparados para recibir la bendición. A veces la bendición no viene porque simplemente estamos tan cegados en conseguir aquello que nosotros creemos que nos hace felicidad, que finalmente somos desdichados en todo lo demás, ¿no? Oye, yo creo que es interesante esto del ejemplo de Judas, porque efectivamente el estar al lado de Dios no me dice que estoy en la senda correcta y con el foco bien, porque efectivamente puedo estar más perdido que cualquiera. Claro. Entonces, ¿qué me ayuda? ¿Qué me dice a mí? Bueno, estar cerca de Dios por supuesto que es una ayuda, debiera, porque estamos hablando del caso de Judas que puede ser una excepción. Pero ¿qué me ayuda a mí? Yo creo que uno tiene que examinarse. O sea, tiene que haber un autoexamen respecto de las cosas que estoy haciendo y por qué las estoy haciendo. Y tratar de hacerlo de la manera más objetiva, porque incluso hasta mi corazón que resulta pecaminoso, que la Biblia dice que es pecaminoso, me puede engañar, pues. Mi propio egoísmo, la concupiscencia, el propio mal que está en mí. Necesitamos una transformación de entendimiento, ¿no? O sea, nuestro foco debe estar en otras cosas. Lo que dice la Biblia, poned vuestra mira en las cosas de arriba. No quiere decir que nos olvidemos del mundo, ¿no? Sino que cuando nuestro foco final está en aquellas cosas que son superiores y este mundo es simplemente un medio, este mundo es simplemente algo que es transitorio, que va a pasar y que lo más importante está allá, nosotros enfrentamos este mundo ahora con otra visión, con otro enfoque, no tratando de conseguir lo que este mundo da, sino pudiendo hacer en este mundo lo que Dios me pide a fin de que yo pueda llegar allá. No estoy diciendo que la salvación sea el fruto de lo que nosotros hagamos, ¿no? Claro. No eso quiero decir, sino que entender que nuestra vida acá está directamente relacionada con nuestro propósito eterno, con lo que Dios quiere para nosotros, y nuestras actividades en esta tierra influyen en cuestiones eternas, ¿no? Estamos acá para
poder mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo este mundo puede prepararnos inclusive, ¿no? Para poder ir al mundo venidero, digamos, ir a la eternidad con otra visión, con otra forma de entender nuestra existencia. Nuestra vida aquí en la tierra es como un pequeño experimento de cómo será la realidad eterna, ¿no? Si nuestro corazón está lleno de egoísmo, de codicia, nunca vamos a poder estar, por más que estemos, entre comillas, al lado de Cristo o viviendo una vida religiosa, nunca vamos a poder llegar a alcanzar ese objetivo. Sin duda alguna, antes de ir resumiendo estos, al menos 3 ideas importantes de esta lección, sin duda alguna algo que no hemos mencionado, pero que sí damos por hecho, es que la obra del Espíritu Santo en el corazón humano es clave, es trascendental. Cuando decimos no hacernos un autoexamen, mirar, tener una visión espiritual, creo que como seres humanos podemos tener muchos proyectos, muchas ganas, muchos deseos, pero si no es a través de la obra del Espíritu Santo, creo que, porque uno se pone a pensar el caso de Judas, ¿no? El caso de Eva, de Adán, teniendo todo para ser victoriosos, no pudieron vencer esa tentación que tenía que ver con lo material o con lo que estaba a la vista. Querido Juan, querido Sergio, para que nuestros amigos, ¿no es cierto?, poder ya ir resumiendo todos estos minutos que hemos podido conversar, compartir. Estuvimos hablando en primera instancia acerca del Evangelio, pero el Evangelio tergiversado, ¿no? Ese Evangelio de la prosperidad. En breves segundos, solamente en ese punto, para ir resumiendo esa idea. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? ¿Cuáles son los riesgos del Evangelio de la prosperidad? El Evangelio de prosperidad es aquel que nos dice que nuestra fe, o digamos nuestra relación con Dios, de alguna manera está determinada por las posesiones que nosotros tenemos, el uso de lo material. Entonces, si realmente eres un hijo de Dios, tienes que tener esas bendiciones, y para tener esas bendiciones tienes que dar, ¿no? Comprar, y se vuelve toda una transacción comercial, ¿no? Dios te va a dar si tú das. Obviamente Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que seamos fieles también en nuestra mayordomía con Él, pero no funciona de esa manera, ¿no? Los propósitos de Dios son mucho más elevados que simplemente llenarnos de bienes materiales, de riquezas materiales en esta tierra. El plan de Dios para nosotros trasciende lo material y va más allá hacia una realidad espiritual, una realidad eterna, que tiene que ver con la transformación de nuestro carácter, con nuestra preparación para la eternidad, para el servicio, para el amor. Son cosas que van más allá y trascienden lo meramente material. Otro punto importante, Juan, es estas trampas, los engaños de Satanás con respecto al materialismo, ¿no? ¿De qué forma nosotros podemos prevenir y cuáles son estos engaños? Ya Sergio algo estaba mencionando, ¿no? Si el Evangelio de la prosperidad es hacer de las riquezas un centro, un fin en sí mismo, ¿de qué forma estas espinas pueden ahogar el verdadero Evangelio? Mira, yo creo que el Evangelio se ahoga cuando uno pretende construir su propio Evangelio. Es decir, termina haciendo las cosas a mi manera, con algunos tintes de cristianismo, con alguna verdad, con alguna cosita, pero no es la voluntad de Dios. Yo creo que tenemos que centrarnos, cuando decíamos delante, en esto de que uno hace las cosas a su manera. Yo creo que tenemos que centrarnos más bien en lo que Dios ha propuesto y en la voluntad de Dios. Porque ese autoexamen del que hablamos delante ni siquiera tiene que ser con mis propios criterios, o sea, con mi propia forma de ver la vida. Porque yo soy pecaminoso, dijimos delante, lo propio, lo natural del ser humano es ser egoísta, ¿no? Y pusimos algún ejemplo, pero yo creo que uno tiene que centrarse en lo que Dios ha propuesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo encuentro la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Entonces necesitamos desarrollar el pensamiento. Los profesores dicen habilidades superiores, cuando hacen alusión a esto del análisis, de ser capaz de comprender, de resumir, de expresar ideas a la luz del conocimiento de la palabra. Yo creo que nos protege, no nuestro criterio, nuestra forma de ver, sino cuán apegado estoy a descubrir en la palabra, entiéndase la Biblia,
Correcto. la voluntad de Dios. Sí. Y bueno, y el último punto, para ir resumiendo, ¿no? Vimos el Evangelio de la prosperidad, los riesgos, los peligros, vimos esas armas, el engaño del enemigo y también la codicia, algo tan inherente en el ser humano que si no es con la ayuda del Espíritu Santo, ya que se contrapone con todos los valores que los hijos de Dios debiéramos tener. Esa codicia que en Adán, en Eva, en Judas, produjeron, ¿no es cierto?, un quiebre. Sin duda alguna que deseamos que nuestros amigos sean bendecidos. Claro. Podríamos decir, Dios te bendiga realmente de corazón, entendiendo que hay estos principios, estos valores, este llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero especialmente, estimado Juan, quisiera hacerte la propuesta de hacer una invitación a nuestros amigos. Queremos que ellos sean bendecidos, queremos que ellos también acepten a Cristo Jesús en su corazón. Bueno, yo quisiera agradecer y mencionar a nuestros amigos que nos están mirando. Primero, que busque una iglesia adventista, pues. Que busque el logo de la iglesia, que busque el logo de Nuevo Tiempo y que visite la página www.encuentraunaiglesia.org. Y con certeza usted va a encontrar una iglesia cerca de su casa. Vaya, porque cada sábado allí se estudia la palabra de Dios de manera profunda, como procuramos de hacerlo aquí. Y en segundo lugar, invitarlo para que usted reflexione y piense un poco en la forma de vida que usted está llevando hasta ahora. Permítame con todo respeto y con aprecio decir que la vida realmente es maravillosa cuando Dios es el centro de nuestra existencia. Cuando en realidad somos capaces de decidir en función de los planes superiores de Dios. No tenga temor de poner su vida y sus decisiones en relación a la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de usted. Seguramente durante este tiempo que estuvimos dialogando, en la mente o en su mente estuvo este texto. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que usted y yo debemos buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Eso es lo más importante. Y como consecuencia de esa búsqueda, Dios se va a encargar de darle a usted todas las cosas que usted necesita. No tenga ni una duda en que Dios actuará de esa manera. Deseo sinceramente que el Señor bendiga su vida y le dé toda la sabiduría para que usted la pueda encauzar de acuerdo a sus propósitos. Y Dios seguramente lo prosperará y lo bendecirá. Muy bien. Vamos a orar por nuestros amigos. Okay. Vamos a orar, ¿le parece, Pastor Juan, por favor? Sí, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la reflexión y por el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, suplicarte por nuestros amigos que nos han visto en la televisión. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda impresionar sus mentes. Ayúdalos, Señor, a tener claridad respecto de tu voluntad, para no ser engañados por el enemigo, a través de esto tan cercano a nosotros como el materialismo. Que nuestros ojos, Señor, estén puestos en ti, que podamos vivir para ti, porque solo cuando vivimos para ti hay verdadera plenitud y verdadera vida. Oramos por nuestros amigos para que tú los bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya sabe, queridos amigos, estamos ansiosos y esperando. Recuerda, cada sábado en la mañana estamos reuniéndonos ahí en la escuela sabática, en lecciones de la Biblia, donde queremos abrazarte y conocerte. También nos puedes escribir en esperanza@nuevotiempo.cl. Querido Juan, muchas gracias. Nosotros nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Pastor Sergio, ha sido un gusto muchas gracias compartir por la invitación. con usted. Gracias por venir a la universidad. Y extienda los saludos a la Facultad de Teología, donde ahí hace parte de un hermoso equipo. Queridos amigos, de corazón les podemos decir, y con todo lo que hemos estudiado en este capítulo, que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Nos vemos en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia.